La aparición del coronavirus en el 2020 fue también el inicio del despertar de la educación en México y en el mundo. Derivado de la pandemia, las instituciones educativas se sacudieron para luego reinventarse y encajar en una realidad que desde tiempo atrás urgía una transformación en sus formas y sobre todo en el fondo. La visión de 4 innovadores expertos en educación desde dentro y fuera de México nos dan cuenta de cómo ha sido este proceso evolutivo. Al llegar la pandemia, muchas instituciones educativas no tenían idea, ni siquiera se habían planteado la posibilidad de utilizar tecnología. Entonces, como esto sucedió, hizo que los profesores y directivos se pusieran a estudiar y a utilizar herramientas que en su mundo ni siquiera estaban en el horizonte. La forma en la que mismas escuelas o mismos colegios privados vivieron la pandemia también es muy diferente. Hubo colegios que ya contaban con tecnología, que contaban con recursos y contaban con medios, pero hubo otros colegios privados que más pequeños, sin todas estas condiciones, tal vez tuvieron que cerrar. ¿No? Para el docente fue muy complicado de la noche a la mañana subirse a plataformas a las que les tenían miedo, ni siquiera sabían que existían, y de hoy para mañana tienes que tener montado el Classroom con tus clases, identificar los contenidos, haberte metido a buscar información que no sabías que existía y que en algunas instituciones los dejaron solos. La innovación ya no es una opción, ¿no? La industria, la empresa sabe que si no hacen innovación mueren, y por lo general las tendencias del sector productivo llegan un poco tarde, unas décadas a veces tarde o unos años por lo menos tarde a la educación. Hoy llegó muy rápido por esta necesidad. Si nos ponemos la mano en el corazón y somos sinceros, estamos aún en el paradigma de la escuela del siglo XX. Y para mí el COVID, la gran virtud que tiene, ha tenido problemas no quiero, pero tiene una virtud, y es que nos sacó del siglo XX y nos obligó a pensar a nivel de marco mental en que estábamos ya, por fin, en el siglo XXI. En la emergencia sanitaria, el desafío era que no se perdieran aprendizajes, que no se perdieran alumnos, que mantuvieran su tránsito a otros niveles. Nada fácil esta situación, teniendo una situación adversa de salud y de economía. Nos retó a directivos, a profesores, a padres de familia, a los mismos alumnos, a generar un planteamiento diferente de cómo se aprende. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos de la pandemia, ¿no? La función positiva que puede tener la tecnología en nuestro día a día. Los maestros, por su parte, creo que nos enfrentamos a una gran deuda que seguimos teniendo con la educación. El tema de las tecnologías ha estado presente en México desde hace 20, 30 años, pero creo que nunca le habíamos entrado en forma. Lo teníamos como algún posible recurso o con una explotación muy básica, por así decirlo. Entonces a los maestros nos obligó, por supuesto, a sumarnos al tema de la tecnología, pero creo que más importante que eso, nos hizo pensar en qué es lo importante. Hoy podemos decir, yo aquí incluyo todos los países, en España también, nosotros estamos trabajando en Francia, en Portugal, en Italia y también en muchos países latinoamericanos. Hoy la escuela está muy cansada, está muy estresada, porque sale de 2 años muy duros. Incluso yo creo que la sociedad en general no ha valorado suficientemente el esfuerzo que los profesores, las profesoras, los directivos han hecho. Y este reto obligó a unir esfuerzos a todas y todos los actores involucrados a buscar juntos una ruta común por la cual transitar del descontrol a la evolución educativa. O me junto con mis colegas y todos juntos vamos a hacer un gran esfuerzo y un gran salto para poder hacer lo que yo llamé enseñanza remota de emergencia, porque tampoco era una enseñanza online. Aquí ha habido mucha confusión. Era enseñanza porque los profesores cooperando nos obligábamos a llevar la enseñanza a nuestros alumnos. Pero era remota
porque los alumnos no estaban en clase, estaban en su casa. Y eran de emergencia porque no se planificó, se tuvo que improvisar. El hecho de que se estableciera esta mesa de salud, que era una mesa interdisciplinaria, en donde se veían sentados, claro, los especialistas en salud, pero también se puso una mesa de educación. Entonces, en esta mesa de educación estaba sí salud, pero también estaban los principales actores educativos. Y este esfuerzo conjunto de decir, aunque somos diferentes, tenemos creencias diferentes, objetivos diferentes, aquí compartimos uno. Y el objetivo era cómo hacemos para que las niñas y niños no dejen de aprender en esta época, en este entorno tan incontrolable, tan ajeno a nosotros, ¿no? Algo que yo no me cansaré de aplaudir de alguna manera del gobierno estatal fue que buscaron el diálogo para construir y resolver una crisis que no teníamos idea que venía, no hacerlo solo, sino hacerlo en conjunto con sector empresarial, sector iniciativa privada, la parte gubernamental, el área de salud, y creo que eso generó una respuesta lo mejor que se podía hacer frente al contexto que teníamos. La virtud del sistema jalisciense, por la colaboración de todos, fue que rápido pudimos hacer estas iteraciones, es decir, algo que le funcionaba a alguien, era muy fácil que se compartiera, no solo local, globalmente. Creo que todos estábamos siempre pegados a una pantalla y viendo cuál era la mejor plataforma, quién nos podía contar un caso de éxito, quién había salido con una propuesta de currículum integrado, por ejemplo, trabajar con proyectos integradores, cosa que hizo el gobierno del estado. Pero también nos impulsó a construir un nuevo modelo basado en la colaboración, la fraternidad, la unión y la cooperación con un mismo objetivo: estar verdaderamente unidos por la educación. ¿Qué creo yo que necesitaríamos hacer? Uno, necesitaríamos ser conscientes realmente del nivel de rezago, identificar en dónde estamos, buscar generar estrategias de colaboración entre instituciones públicas y privadas. Creo que eso a veces nos cuesta mucho trabajo y tendríamos que empezar a tender puentes de otra manera si queremos, como sociedad jalisciense, hablando de Jalisco, generar otra cultura y resolver temas de tejido social que por ahí nos pueden pasar una factura interesante, ¿no? Hay algunas experiencias de municipios que han puesto en contacto y en común escuelas públicas y escuelas privadas para que se ayuden, y en ese sentido están saliendo experiencias interesantes, ¿no? En todo caso, lo que sí que es verdad es que cada uno tiene que hacer el camino que tiene que hacer, pero si a nivel de territorio se crean puentes, esto puede hacer que esta brecha que se ha hecho grande no sea agrande más. Hemos estado como muy acostumbrados a competir entre nosotros y no tanto a ayudarnos. Por eso también creo que esta propia red de colegios privados es un aprendizaje muy natural, ¿no? Es, a ver, yo solo no sé, pero estoy viendo que tú sabes hacer algo y que yo te puedo aportar también y tú me puedes aportar. A eso me refiero, a tener la humildad y la apertura, a que dejemos de querer ser el primer lugar en la evaluación y cambiemos a decir, soy el primero en compartir, soy el primero en proponer, pero no por ser el primero, sino porque quiero ayudar. Me parece que hay un gran aliciente en el sentido de que todos los grupos de interés de la educación, por un periodo amplio de 2 años, estuvimos resolviendo desafíos juntos. En ese sentido, yo estoy convencido de que el estar observando al resto del mundo es una buena práctica que no se tiene que perder, porque nos dimos cuenta en la emergencia sanitaria que nuestros problemas se asemejan muchísimo y que no dependen de los edificios, de las inversiones, sino depende de la condición humana. Algo que me preocupa es ver que de pronto hemos dicho algunos de nosotros, ya podemos volver a lo normal. Y creo que eso puede ser el gran error. Justo en ese sentido creo que tenemos que hacer como esta recuperación de qué nos deja la pandemia, ¿no? Porque, insisto, un gran error sería decir volvamos a lo de antes.
sea, después de lo que hemos vivido con la experiencia con el COVID, lo que no podemos hacer es volver hacia atrás. Ya sé que alguien me va a decir, no, si no vamos a ir hacia atrás. No, no, es que no me ha entendido. Si no vamos hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. No te olvides que hay un mundo afuera de la institución. Creo que en educación nos olvidamos que el contexto, el mundo sucede más allá de las cuatro paredes, y eso hizo que cuando llegara la pandemia nos agarrara bastante mal parados. Entonces yo creo que el mayor reto es ese. Porque no se trata solamente de transformar lo que pasa dentro del aula, que claro que sí. Si no transformamos lo que está fuera del aula, el proceso de transformación no puede avanzar. Por tanto, estamos hablando de soñar una escuela distinta, que es la escuela del siglo XXI.